Vamos a trabajar durante esta clase uno de los temas fundamentales que para ustedes seguramente tiene vital trascendencia, que es la explicación, la descripción de los circuitos neuromotrices. En principio, lo que tenemos que describir anatómicamente son las células encargadas de transmitir desde el sistema nervioso central hacia el aparato locomotor la información. Estamos hablando nada más ni nada menos en este caso que las motoneuronas. Y el concepto de placa neuromuscular, que es hasta donde llega, ahí en ese punto es donde culmina la neurofisiología y a partir de la membrana que conecta con la miofibrilla comenzaría el proceso miofisiológico, o sea, el de la contracción muscular propiamente dicha. Pero volvamos al punto entonces, a la descripción de las motoneuronas, que son aquellas neuronas especializadas en generar los movimientos, en transmitir las órdenes del sistema superior, en este caso la corteza motora principal, la corteza premotora, la corteza motora suplementaria, que vamos a describir en breves minutos. Por el momento decimos que esta categorización de las motoneuronas toma tres categorías, valga la redundancia: las motoneuronas alfa, las motoneuronas beta y las motoneuronas gamma. Las motoneuronas alfa fundamentalmente están destinadas a la transmisión del impulso en los, digamos, en las fibras musculares que están localizadas por fuera del uso neuromuscular. Todos hemos escuchado hablar de este término del uso neuromuscular. Es aquel sensor que tienen las miofibrillas que son fundamentales para que la funcionalidad de la placa sea exitosa, ¿no es cierto? Se realiza la contracción con la economía del movimiento y con la precisión que merece. Fundamentalmente, estas motoneuronas alfa son quienes transmiten, por las que circula y se ocurre el proceso sináptico, a través de los neurotransmisores, fundamentalmente del glutamato y de la dopamina. Tanto el glutamato como la dopamina son neurotransmisores que generan una contracción, son facilitadores del proceso. Pero bueno, imaginemos que hubiese solo contracción muscular. La contracción muscular hacia el acortamiento de los puntos de inserción, hay una modificación físico-anatómica, digamos, de la postura del aparato locomotor, y si no existiese otro mecanismo, esto sería irreversible, o sea, quedaríamos a partir de una orden de contracción en una postura definitiva, perdurable. Necesitamos el otro proceso, la intervención de las motoneuronas, que como la motoneurona beta, y que tiene aplicación sobre las fibras intrafusales y extrafusales, cumple como un doble propósito, y las motoneuronas gamma, cuyo neurotransmisor por estas vías de motoneuronas ya no es el glutamato y la dopamina, sino que es el ácido gamma aminobutírico, el GABA, la sigla GABA sintetiza esta expresión, y la dopamina también, que juega como un doble propósito, ¿no? La dopamina puede tanto generar acciones que sean de contracción, tanto como acciones, digamos, que sean de distensión de la fibra, o sea, la decontracción muscular y la posibilidad de volver a la posición anatómica inicial, lo cual es fundamental para la realización de las técnicas corporales, ¿no es cierto? Bueno, visto esto, vamos a dar también el concepto de unidad motora. La unidad motora es el punto en donde también vamos a describir
la inervación de las motoneuronas aplica a secciones o a porciones, a zonas de la masa muscular para, para que se realice el movimiento fisiológico, para que exista una lógica del comportamiento motor en función de las necesidades de la especie. En nuestro caso, bueno, el ser humano tenemos nuestras propias praxias, nuestra filogenética y nuestra ontogenética. Entonces, esto no es un tema menor, es muy importante saber que esta unidad motora es variable en función de qué tipo de sector, de sección muscular va a inervar. Por ejemplo, si existen motoneuronas que en la musculatura más distal, la musculatura que tiene más masa muscular, la musculatura más voluminosa, como puede ser el trapecio, el bíceps, el dorsal, los glúteos, etcétera, son músculos de fuerza, ¿no es cierto? Y puede llegar a inervar unas 300, una sola motoneurona, unas 300 o 400 fibras musculares. Eso imagínense, siempre me gusta hacer a mí comparativas con cosas que no tengan que ver con la miofisiología, la neurofisiología. Pues imagínense que yo tuviese que enseñar como docente un grupo de aula donde tengo 10 o 15 alumnos, otro que tengo 400, evidentemente el tiempo que me va a llevar, la complejidad de la cuestión es mucho mayor, por ende los tiempos de reacción, la precisión y la velocidad de reacción va a variar muchísimo. En este caso, aquellas unidades motoras que apliquen sobre, por ejemplo, la musculatura digital, digamos, de la coordinación fina de los dedos, o la coordinación de la fonación de los músculos que tienen que ver con el aparato fonador, o de la vista, de la visión, que no son justamente músculos de fuerza, sino que son músculos de velocidad y precisión, el resultado es diferente. Y pongo ahí, si ustedes ven una plaquita donde aparece un mago, ¿no?, con sus cartas, que es algo un poco alegórico en relación de reflexionar esta excepción a la regla, ¿no? Porque en los músculos de la mano, que parecieran ser los más rápidos, la digitalización se nos hace, digamos, en una apreciación rápida que es superior al resto, y no, es la vista, digamos. La vista, la visualización de un objeto, la focalización se da mucho más rápido que los músculos de la aprehensión, de la digitalización. Y la excepción es el mago, ¿no? Porque justamente si él logra con las manos, barajando las cartas, con su habilidad digital, superar la velocidad de la vista, es justamente apreciativamente admirable, es algo que no todos podemos hacer. Bueno, vamos aquí a la descripción de áreas fundamentales de nuestra corteza cerebral. Estamos hablando de la corteza motora primaria y la corteza somestésica o somatosensorial. La corteza que ustedes ven en color azul corresponde al lóbulo frontal, es la corteza motora primaria, y lo que ustedes ven coloreado en verde es la corteza somatosensorial o somestésica, de representación en el lóbulo parietal estamos hablando. Fíjense en los dibujos que aparecen sobre la gráfica, que hay son unos grotescos, ¿no? En realidad, porque nuestro cuerpo no está distribuido en la manera exacta como se precisa ahí. Estas gráficas han sido denominadas como los homúnculos de Penfield, el autor, y no fue un mal dibujante, sino fue un neurofisiólogo que supo describir cuáles áreas de nuestra corteza están asignadas o afectadas a ciertas partes de nuestro cuerpo. Y el tamaño de esas
porciones corporales justamente no guardan la realidad, porque lo que acá se intenta demostrar es cuánta superficie de nuestra corteza cerebral está asignada a qué partes de nuestro cuerpo. Y si ustedes se fijan, van a ver la relevancia que tiene, la supremacía que tiene, por ejemplo, una palma de la mano y unos dedos de la mano muy grandes en relación a lo poco que son la planta del pie o los dedos del pie, por una cuestión de filogenética, repito, de cómo nosotros jerarquizamos las partes de nuestro cuerpo y la motricidad de nuestro cuerpo, cómo adquiere también el rostro y la boca una superficie desmedida respecto, por ejemplo, de lo que es el tronco de nuestro cuerpo o lo que son los muslos. Es mucho mayor. ¿Por qué? Porque adquiere una importancia práctica mayor. Y aquí en esta otra gráfica podemos apreciar cómo esta desproporcionalidad anatómico del aparato locomotor, de la anatomía del aparato locomotor, no guarda para nada la misma proporción en la neuroanatomía, o sea, en las proporciones de nuestro cuerpo, ¿está bien? De nuestra corteza cerebral, de nuestro cerebro. Fíjense, por ejemplo, la diferencia del tamaño de un muslo, una pierna y un pie, y su porción, digamos, en la corteza. Es mucho mayor la zona naranja, que corresponde al pie, donde se centra todo nuestro equilibrio, nuestra sensibilidad, que el resto de la pierna, de lo cual no tiene tanta importancia motriz. Bueno, perceptivo motriz. Tenemos aquí una descripción también de la corteza cerebral, que está seccionada, coloreada, digamos, didácticamente, para que ustedes reconozcan las principales áreas que vamos a describir, fundamentalmente la que ustedes ven en turquesa, que es la corteza motora primaria, en verde claro la corteza premotora, en lila la corteza motora suplementaria, y más hacia la izquierda, en la corteza, en el área prefrontal ya, la corteza de asociación motora. Todas ellas tienen, por supuesto, distintas funciones, por eso se hace una explicación de que fundamentalmente toda la motricidad simple, la motricidad que no requiere de un gran procesamiento, está resuelta por el área motora principal, mientras que los movimientos complejos están asignados a la corteza premotora y a la corteza motora suplementaria, a diferencia que la corteza motora primaria, la corteza premotora se ocupa de aquellos movimientos cuya información tiene que ver con las sensaciones esteroceptivas, la vista, el oído fundamentalmente y el tacto, mientras que el área motora suplementaria controla movimientos complejos, pero más producidos internamente. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos alguna actividad relacionada, por ejemplo, a la danza, a la expresión corporal o a la gimnasia artística, donde los estímulos del entorno no son tan relevantes, sino que son más relevantes las sensaciones propioceptivas, las sensaciones internas, ¿sí? Y tenemos también ahí por encima, en letras rojas, una secuencia muy típica, tal vez quienes han hecho atletismo esto lo tienen muy presente, de la famosa situación preparados, listos ya. Fíjense cómo la decisión de realizar el acto motor está mucho antes que la ejecución del acto en sí mismo, ¿no? Mucho antes, tal vez en neurofisiología, mucho antes podría significar unas décimas de segundo antes, no se crean que un año antes ni un mes antes, ¿no? Pero sí hay una percepción de la situación de entorno, reconozco los estímulos, ahí se toma la decisión de que ya va a haber una acción, y en este caso, volviendo al atletismo, es cuando el atleta se pone en la línea de largada y toma la posición de partida baja. Siguiendo el listos, que tiene que ver con ya la idealización del movimiento, la imagen de la imagen corporal y la imagen motriz y la representación mental,
está dada por la corteza premotora. Y el ya, que es la concreción de la acción en sí misma, la respuesta física a esa planificación, sale siempre sí o sí a través de la corteza motora primaria por una vía que es la vía piramidal, que ya la vamos a explicar en breve. Bueno, pasamos entonces, acá tenemos otra descripción de todo lo que es el complejo neuromotriz con sus distintos centros de intervención, pero nos detenemos más sobre lo que vamos a denominar los ganglios de la base o núcleos grises para algunos autores, que están ubicados en la zona subcortical. Para dar un ejemplo también un poco doméstico, tal vez sirva didácticamente, es como pensar que la corteza cerebral es la frazada en la cama o el cobertor, ¿sí? Y que la subcorteza es lo que uno pone muchas veces por debajo lo dobla y lo ubica por debajo del colchón, pero sigue siendo el acolchado o la frazada, solamente que está por debajo. Esa imagen es la que corresponde entonces a los núcleos de la base o los ganglios de la base o los núcleos grises, que están conformados básicamente por, digamos, lo que es el cuerpo estriado. El cuerpo estriado está compuesto por el caudado y el putamen. Esto no es para aprendérselo en memoria, pero para comprender, ¿sí? Y el lenticular está compuesto también por el putamen y por el globo pálido. Es bastante complejo, si ustedes quieren, todos estos elementos que constituyen los ganglios, pero por sobre todo lo que tenemos que reconocer básicamente son algunos elementos que vamos a describir propiamente cuando veamos el proceso neuromotriz, tanto sea para movimientos voluntarios como para los movimientos automatizados, ¿sí? Cuando nosotros, al momento de estar hablando de la intervención de los ganglios basales o los núcleos grises, que es lo subcortical referido a movimientos automatizados, en vez de hablar sobre una vía aferente piramidal, como les dije hace un momento, vamos a estar ante una otra vía, que es la extrapiramidal, que interconecta la subcorteza con la corteza cerebral. Es una vía más corta, es una vía que transita por distintos núcleos de esta subcorteza hasta volver hacia la corteza motora primaria, a la premotora, después a la corteza motora primaria. Y tenemos dos, la vía extrapiramidal directa e indirecta. Hay unos gráficos que ustedes los pueden ver, los pueden consultar para ver cómo, en definitiva, sin intentar que aprendamos esto de memoria, ¿no? de saberlo y no encontrarle un sentido práctico, podamos discernir de que lo importante para la buena ejecución motriz es clave para la economía del movimiento, para la precisión, para el buen rendimiento deportivo, que aquellos movimientos automatizados van a conseguirse a través de un equilibrio en la vía extrapiramidal entre la vía directa y la vía indirecta, que tiene que ver con la activación, y la vía indirecta, que es inhibidora. Esto es fundamental para el buen rendimiento en la ejecución motriz. Para que ustedes vean lo complejo que es, a partir de un estímulo que podemos recibir en forma visual, táctil o auditiva, cómo transita esta información hacia toda nuestra corteza cerebral. Digamos, fascículo, un fascículo es una serie de cableados, si ustedes quieren, de vías aferentes, se la denomina la corona radiada, y si como ven simplemente en la gráfica, de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba, pasa por todas las áreas. No obstante, para nosotros interpretar, vemos que estas vías aferenciales pasa primero por
indistintamente sea un movimiento voluntario, un movimiento voluntario automatizado o no automatizado, pasa desde la percepción por el asta posterior de la médula espinal hacia el bulbo, la protuberancia, o sea, el tronco cefálico, hacia la subcorteza, constituyendo como primer parada, si ustedes quieren, si fuese el bus de la sensopercepción, de la neuropercepción, por dos áreas fundamentales que son, por un lado, el cerebelo y la formación reticular, que en ambos casos regulan simultáneamente la postura, el tono muscular, el ritmo del movimiento, y el tálamo. El tálamo es un órgano, es un elemento fundamental de la subcorteza, que es el principal núcleo sensorial que determina, describe, reconoce de qué tipo de estímulos estamos hablando y deriva, según sea, a las distintas áreas de la corteza. En este caso estamos viendo, la gráfica corresponde a los movimientos no automatizados, o sea, los movimientos nuevos, aquellos movimientos que resultan una novedad, por lo que a partir del tálamo, si ustedes ven sobre las flechas amarillas, pasa la información directamente a la corteza motora primaria, el área motora primaria. El área motora primaria hace conexión sobre esa triple flecha roja, tanto a la corteza premotora y a la corteza motora suplementaria, en caso que sea como este ejemplo que muestro aquí, que sería una situación de un deporte con características visomotoras, ¿no? Como es el fútbol, el handball o tantos otros deportes de conjunto. ¿Qué ocurre aquí? Bueno, ocurre que la corteza premotora, previo a la ejecución misma, ya hace un plan de movimiento, al igual que la corteza motora suplementaria. La corteza motora suplementaria, la premotora, a partir de que elaboran ese plan de movimiento, vuelve la información, ya comienza ahí las neuronas asociativas que van entre un área y otra de la corteza hacia la corteza motora principal, que es el área turquesa, repito, como ven en la gráfica, y directa y rápidamente por un haz de fibras muy importante, que es la vía piramidal, que va desde la parte más superior de la corteza hacia la médula espinal, pero sin dejar de lado, como dijimos inicialmente, la información que proviene del cerebelo, que es muy importante y va a ser el retoque, va a dar esa cuestión de refinamiento del movimiento para que tenga la precisión, el timing, el tono preciso, sutil, para que haya ahorro de energía, precisión en la ejecución. Vamos a ver también entonces ahora este mismo circuito, pero aplicado a los movimientos que son voluntarios y automatizados. Ojo con el concepto, muchos autores hablan de movimientos involuntarios. Siempre son voluntarios. Lo que ocurre es que al ser automatizados, nuestra corteza cerebral deslinda o desciende el nivel de activación sobre el movimiento en sí mismo para ocupar gran parte de su capacidad neuronal hacia, por ejemplo, la atención del entorno, la visualización, la visión periférica, el cálculo de tiempo restante de la competencia, o sea, la ubicación de mis compañeros, o sea, una serie de cuestiones que jerárquicamente en la competencia superan a una acción automatizada. Por ejemplo, hacer un dribbling o estar al nadar la patada o la brazada, que ya está totalmente automatizado. Y la cuestión consciente está mucho más llevada a cuestiones extra técnicas, ¿sí? No extra deportivas ni competitivas, ni mucho menos, al contrario. Está más localizada sobre una visión global que sobre una visión, una resolución específica. En esta gráfica vemos entonces cómo
vía inicial es esencialmente la misma entre el estímulo, en este caso que estoy ejemplificando con el fútbol, a través de la visión, por el asta posterior, transita la zona del cerebelo, la formación reticular que hacen lo suyo, como hasta aquí es tal cual los movimientos no automatizados, las neuronas asociativas ya están perfilando una digamos, información respecto de postura, tono, ritmo, etcétera, etcétera. Vamos hacia el tálamo, la subcorteza, reconoce que no es un movimiento nuevo, que los estímulos ya son conocidos, que esta información ya ha pasado por el área, por ende, inmediatamente, fíjense ustedes cómo la flecha amarilla no va hacia la corteza motora principal exclusivamente, sino que va hacia el área premotora y el área de motora suplementaria, que ellas son quienes toman vía extrapiramidal, no la vía piramidal, sino la vía extrapiramidal, toman contacto con el cuerpo estriado, fundamentalmente, que es donde se almacena la memoria motriz, donde está, así como en el corte somatosensorial, cuando veíamos hace un momento la representación del cuerpo, de nuestro cuerpo, el denominado famoso esquema corporal, estaba en la corteza somatosensorial, ¿sí? Ahora nosotros tenemos también, no un esquema corporal, tenemos un bagaje, un acervo motor, ¿sí? Una memoria motora que está almacenada en los núcleos subcorticales. Por ende se recurre a ellos porque allí va a haber una respuesta más rápida, una respuesta rápida que va a permitir y va a desentender un poco, va a liberar a la corteza cerebral, a la corteza motora primaria y a todas las otras áreas sensitivas de la corteza para lo que dijimos antes, que tiene que ver con cuestiones extra técnicas, extra ejecutivas de la técnica, ¿sí? Hay una interconexión muy importante entonces entre estos núcleos de la base o núcleos grises o ganglios de la base con el área motora, premotora, área suplementaria, que en esa flechita pequeña, la de más arriba, roja, que muestra cómo pasa del área premotora y motora suplementaria a la corteza motora principal, que está coloreada como turquesa, recordamos, ¿sí? Y sí o sí, interviene también, en definitiva, sobre el final, la participación de la corteza motora, de la vía piramidal, que sale de la corteza motora primaria hacia la médula espinal. También encontramos la intervención del cerebelo refinando la respuesta motora. Espero entonces que esto ustedes lo hayan interpretado, que ustedes hayan podido aprovechar esta descripción, que por cierto es muy compleja y que en definitiva lleva al éxito deportivo y al aprendizaje motor.